Bienvenidos una vez más a este podcast de Construyendo. Este día queremos continuar con el tema que se enlazó desde este lunes pasado y queríamos hablar específicamente del tema de madurez. Sé que hablamos sobre cómo el crecimiento tiene que ser planteado de manera homogénea y armónica entre estas tres esferas del ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero ello nos llevó de manera natural a la necesidad de enfrentarnos con este asunto del concepto de madurez como tal. Y esta mañana quisiéramos dedicarnos a esa parte. ¿Cómo define la gente madurez? ¿Cómo es que la gente entiende el concepto de que algo o alguien está madurando? Y casi siempre cuando he platicado o he preguntado esto, las respuestas normales son que madurez tiene que ver con los años de vida. Por supuesto que hay una gran aportación de los años de vida o de las experiencias vividas como elementos que enriquecen la percepción y la forma en la que vemos o medimos las cosas y reaccionamos ante ellas todos los días. Pero la Biblia utilizó un versículo para comenzar a deconstruir este concepto de madurez. Utilizó dos palabras que le daban forma como los pilares de lo que para nosotros sería madurar. El versículo se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 15, y muchos amigos me han pedido que lo deje grabado porque, aunque he estado en algunas conferencias hace ya muchos años, se ha convertido como en una piedra fundamental de la manera en la que tú puedes medir y calcular qué tanto ha madurado una persona en su vida. Lo puedes ver desde el niño hasta la gente de mayor edad. No necesariamente madurar significa que seas adulto, no necesariamente el que tengamos cierto número de años ya nos hace maduros. De eso hablamos en el último podcast. Isaías capítulo 7, versículo 15, dice, en referencia a la venida de Jesucristo y a su niñez en particular y a su desarrollo en particular, dice: comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo y retener lo bueno. Aquí hay 4 o 5 palabras que son vitales para entender. Podemos entonces deconstruir el concepto madurez o el concepto madurar. Por lo pronto tenemos la palabra comer. Comer es vital porque comer nos habla de los elementos que entran a nuestra vida y que nos permiten ver las cosas de una u otra manera. Lo sabemos porque algunas partes de la Escritura lo dicen y lo confirman. Por ejemplo, el libro de los Salmos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. También hay otra parte de la Escritura que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Eso significa que hay una relación entre la forma de ver la vida y las cosas que comemos o nos alimentamos. Y no lo digo en el sentido meramente literal, sino en las cosas de las que se puede alimentar nuestra alma, las cosas que alimentan nuestra mente, las cosas que alimentan nuestro espíritu y las cosas que alimentan nuestro cuerpo. Porque el desarrollo debe de ser integral. Simplemente piensa que si estuvieras rodeado de puras personas pesimistas que están alimentando tu cabeza y tu mente de este pesimismo y de esta manera negativa de ver todas las cosas frente a ti, pues obviamente tu manera de ver la vida sería exactamente así. O que la gente con la que convives tienen heridas abiertas en su vida o cosas rotas por dentro y entonces tratan de darte un consejo, te lo van a dar basado en eso, ¿no? Y tú no puedes buscar tu destino en la voz de alguien cuyas heridas siguen abiertas, porque su forma y su perspectiva, su manera de ver la vida es completamente diferente. Entonces, el primer elemento es el qué estamos comiendo, de qué nos estamos alimentando, de qué se alimenta nuestra mente, de qué se alimenta nuestra alma, de qué se alimenta nuestro espíritu, porque eso dice comerá. Significa que algo debe de alimentarlo para determinar
las siguientes palabras de ese mismo versículo, que tiene que ver con cómo se va a desarrollar ese niño o ese muchacho. Ya dijimos que Jesús a los 12 años ya asombraba a los maestros de la ley de su época por la madurez, la sabiduría de sus respuestas. Eso significa que se alimentó de algo, no le pudo haber venido nada más porque sí. ¿Qué comía? Bueno, recuerden que lo que comes, entonces, para dejarlo en una forma de conclusión, como una frase, lo que comes determina lo que ves. Y lo que comes determina cómo ves las cosas. Cuando leemos Génesis, ahí comienza desde el principio, desde el capítulo 3, comienza la explicación de este concepto, de esta parte de lo que tenemos que comer. Porque dice que comieron del fruto del árbol y sus ojos fueron abiertos. Hay una relación directa. También vemos otras historias, por ejemplo, las historias de Jonatán, cuando cansado después de muchas horas de la guerra, toma una vara, la mete en un panal de miel y dice que sus ojos fueron aclarados. Y hay muchas otras más a lo largo de toda la Escritura. Pero el primer concepto o la primera parte de este concepto de madurar es que tu madurez va a depender de las cosas de las que te alimentas. Eso tiene que ver con las palabras que escuchas y con muchos otros elementos. Pasemos entonces a las siguientes 4 palabras, porque dice, comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo malo y escoger lo bueno. Tenemos 4 palabras con las cuales trabajar cada una de ellas. Primero mantequilla, luego miel, luego desechar y luego escoger. Pongamos un ejemplo práctico. Si tú tienes un hijo y tú le dejas en la mesa un plato de verduras cocidas y al lado un plato de papas fritas y te vas y lo dejas ahí, cuando tú regreses, ¿qué plato va a estar vacío y qué plato va a estar lleno? Pues por supuesto, ¿no? No creo que alguien llegue y vea todas las verduras vacía o el plato de verduras vacío y un niño que te pide más verduras cocidas. Sería un problema encontrarse con alguien así. O una bendición también. Pero lo más seguro es que el plato con las papas fritas va a estar completamente vacío. Eso no significa que tu hijo es malo o es bueno. Significa que no ha aprendido a escoger y desechar, porque no ha madurado todavía. Para aprender a escoger y desechar en la vida, se necesita comer mantequilla y miel. Eso dice la Escritura con respecto a Jesucristo y su desarrollo como ser humano en la tierra. Bueno, si lo dice de Jesús, en Isaías 7:15, no creo que nosotros quedáramos excluidos de esa misma idea o de ese concepto. Mantequilla y miel. Hablemos un poco de la miel por un momento. Sé que hay muchísimo que se podría hablar de la miel, pero podemos resaltar 3 o 4 características de la miel. Un producto que no caduca, para empezar. Tú puedes tomar la miel, colocarla en un frasco. Lo he repetido muchas veces a lo largo de los años, pero sé que hay mucha gente para quien esto es completamente nuevo. Y puedes dejar el frasco guardado. Pueden pasar 10 o 15 o 20 años. Y si tú logras seguir vivo para esa época y tomas ese frasco, tú en el espejo te vas a ver mucho más viejo. Pero ese frasco de miel solo tienes que ponerlo en baño María o en un poco de agua tibia, según donde sea que estén escuchando esto. No sé si todo el mundo lo entendía igual, pero así yo lo aprendí en mi casa, ponerlo en baño María, que era colocarlo en una vasija que tiene agua caliente y entonces la miel comienza a recuperar su forma. Pero la miel está exactamente igual, ha conservado todas sus propiedades, porque la miel es un producto que no caduca. Luego también he puesto siempre este ejemplo porque quizá a todos nos ha pasado que llegamos a algún restaurante y cuando estábamos comiendo vimos que había o un cabello o un insecto en nuestra sopa o en nuestra comida. Bueno, ¿quién de ustedes se lo seguiría comiendo? Sé que hay gente que quizá este tipo de cosas le despierte asco, ¿no? Pero obviamente la mayor parte de nosotros no seguiríamos comiendo esa comida. Pero si te regalan miel pura, es muy común que encuentres insectos adentro de ese frasco de miel. Pero ninguno de nosotros pondría un pero para seguirlo comiendo. ¿Por qué razón?
sabemos como en una cultura popular, como ya algo parece como sabido, ¿no? O consabido, que la miel tiene esta capacidad de neutralizar los elementos que le contaminan, que la pudieran contaminar, los puede encapsular. Entonces, obviamente que la miel no pierde sus propiedades, no se contamina de esa manera y entonces tú puedes seguir comiendo la miel aunque hay un insecto adentro de tu frasco que puede tener ahí una cantidad de semanas o meses y sin embargo no tienes problema con ello, porque tiene la capacidad de encapsularlo. Esta es otra parte de la miel. Y entonces, la razón por la que la Biblia dice el hombre debe de comer miel es que debemos comer, en la Biblia la miel es una representación de la palabra de Dios, porque la misma Escritura habla de ella en este sentido. Así dice la Escritura: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulce que la miel que destila del panal los mandamientos de Jehová. Sus palabras, sus principios, los principios del reino, los principios de vida que Dios enseña son como la miel. Eso significa, y con ello se confirma con muchas otras partes de la Escritura, donde se dice, por ejemplo, que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En relación a la caducidad de algo, su palabra permanece para siempre, como la miel permanece para siempre, como la miel no pierde su caducidad y puede ser reutilizable hoy o 10 años después y va a tener sus mismas propiedades. También la palabra y la Escritura tienen la capacidad de encapsular los elementos que han intentado contaminarla. Y hemos tenido una gran cantidad de personas preparadas teológicamente, gente estudiosa que ha hecho distintas traducciones de la Escritura, pero la Escritura ha conservado su mensaje, ha conservado la pureza de su mensaje y ha conservado la esencia del corazón de Dios para nosotros, porque tiene esta capacidad de lograr encapsular algunos elementos que podrían atentar contra ella. Eso significa que este libro puede ser leído fue leído por nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y fue funcional para ellos y va a ser leído por nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos y tataranietos y va a ser exactamente igual de funcional para ellos también. Por el otro lado, el otro elemento que tiene que ver con la miel es que es un elemento que no requiere o no necesita la intervención humana como tal para su existencia. Las abejas hacen todo el trabajo y nosotros literalmente solo recolectamos básicamente la miel. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, este tema nos enseña en la última parte de la palabra miel, que no requiere intervención humana, significa que la miel es la palabra de Dios que recibes de su corazón a tu corazón en un momento de relación personal, privada, íntima con el Señor, donde no hay nadie más. Muchos pasajes dicen y enseñan que el hombre debe pasar tiempos con Dios a solas, que el hombre debe tomar tiempos de relacionarse con Dios, de hablar con Dios y de escuchar a Dios. Apenas hace un par de días, aquí en la ciudad soy en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el norte del país, platicando con alguien que había tomado un tiempo de ayuno, me dijo algo que me gustó muchísimo. Me dijo que había tomado había decidido ayunar durante 40 días y dice, a la semana de estar orando, literalmente se me acabó la oración. Yo le pregunté, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió después? Todo el resto del tiempo, dice, me la pasé escuchando, me la pasé oyendo. ¿Por qué? Pues porque una relación tiene que ver con hablar y escuchar, por supuesto, ¿no? Entonces, este tema de la miel, pues tiene que ver con esta forma en la que nos relacionamos con Dios. Mucha gente quiere hablar con Dios, pero no quiere escuchar a Dios. Ese es un asunto bastante unilateral. En cualquier relación interpersonal donde quieras usar este modelo de comunicación, vas a tener una fractura tarde o temprano. Entonces, la expresión miel significa que debes aprender a tomarte un momento a solas. Es por eso que Dios dejó la palabra, son sus palabras.
Y puedes sentarte, puedes abrir la Biblia y empezar a leer y dejar que esas palabras te alimenten. Porque recuerda, debes comer algo. Comerá mantequilla y miel para que te desarrolles de manera armónica, homogénea y sea notoria a los demás la madurez que tienes. Así que la primera instrucción era: toma tiempo tú con Dios. Toma tiempo no solo en el que hables, pero toma tiempo en el que leas y comas y te alimentes de su palabra. No por algo es el libro más perseguido de todos, y no por algo es el libro que ha sido quemado, y no por algo es el libro también impreso, el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. No por algo esta invención de la imprenta tuvo que ver directamente con la Biblia y también con el desarrollo de la época de la Reforma y como la reactivación del desarrollo en todas las esferas culturales, científicas, la industria, etcétera, etcétera. Todo eso tuvo que ver con un invento y con la reproducción de la Biblia y la posibilidad de tener acceso a ella para leerla. La gente volvió a comer miel una vez más. Luego, la siguiente palabra es la palabra mantequilla. Dejemos un poco la miel a un lado, hablemos de la mantequilla como tal. Comerá mantequilla y miel. Ya pusimos en claro que la miel representa la palabra de Dios de la que te alimentas de manera personal, privada, directa, tú, cada día o cada vez que tú quieras comer miel. ¿Ok? Jamás vas a comer miel de más. Digo, si empezáramos a hablar de todas las propiedades curativas y de todas las propiedades que pueden ser usadas, bueno, pero creo que de eso hay bastante conocimiento por ahí para aprender. Solo quería tomar estas 3 características de la miel antes de pasar a la mantequilla. ¿Qué representa la mantequilla? Bueno, Salomón dijo con respecto a la mantequilla. Salomón es un hombre que habla de la mantequilla por algo en particular y bueno, todos conocemos quién es Salomón, ¿no? Salomón dijo: el que bate mucho la leche obtendrá mantequilla. Y eso significa que el origen de la mantequilla está en la leche. Leche que se ha batido, como todos los que sabemos, que es la forma de obtenerla. Tomar la leche y no dejar de batirla hasta que va tomando consistencia y entonces puede ser utilizable. Hay 2 ideas con respecto a la mantequilla que me gustaría tocar, que creo que van a enriquecer nuestra vida con respecto a la madurez, que asientan y que nos brindan esta posibilidad de crecer de esta manera armónica. Si la mantequilla es la leche, ¿qué es la leche? Bueno, fue el apóstol Pablo el que habló de la leche y la relacionó de manera simbólica con la palabra de Dios también y con la sana doctrina de su palabra, del Evangelio. Él dijo, por ejemplo, en una ocasión: yo quería darles a comer carne, pero tuve que darles leche porque vi que eran niños. Y no se refería a la edad biológica, sino a la madurez de los cristianos con los que se estaba enfrentando y con los que estaba tratando y conviviendo. Pensó que estaban listos para algo más consistente, pero se dio cuenta que no podía. Entonces dije, quería darles carne, pero tuve que darles leche. Luego, también él mismo dijo estas palabras a aquellas iglesias donde estaban llegando nuevos convertidos y donde la gente comenzaba su caminar con Dios. Desead, les dijo, desead como niños la leche no adulterada. En otras palabras, la sana doctrina del Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo, sin paja, sin ambajes, sin rellenos, las cosas como son, como Jesús las dijo. Así que Pablo estableció que la leche era también la palabra de Dios. Aquí hay una pequeña contradicción, o no contradicción, pero por lo menos un elemento interesante. Si la miel y la mantequilla ambas representan la palabra de Dios, ¿por qué se dijo que tenía que comer mantequilla y que tenía que comer miel para aprender a escoger y a desechar?
Bueno, ya dijimos que la miel es un producto que no requiere la intervención humana, solo la recolección. Pero la mantequilla, que también representa la palabra de Dios, sí requiere intervención humana, el batido. Entonces, ¿qué representa la mantequilla? La mantequilla representa la palabra de Dios que alguien toma, la bate, la mueve y esta palabra se transforma en un alimento para otras personas. Dicho en pocas palabras, lo que estás oyendo en este momento es mantequilla. Yo he tomado las partes de la Escritura, las estoy batiendo juntas para obtener un alimento que poder brindar y que son la esencia de estos podcasts. Básicamente, pero aplicado de manera muy práctica. En otras palabras, la mantequilla es el consejo que la palabra brinda en la boca de hombres y mujeres que saben batir que saben batir la leche. Hombres y mujeres que han estudiado, leído, preparado y tenido una relación profunda con la palabra de Dios, la baten. Algunos les llaman pastores, otros predicadores, pero en realidad cualquier persona puede hacer mantequilla porque todos tenemos acceso a la palabra. Entonces, habiendo puesto este principio, la miel sería la palabra de Dios que está ligada a tu relación directa y privada con Él, y la mantequilla es el consejo que escuchaste de alguien preparado en esa palabra, que tú sabes que tiene la calidad de saber preparar la mantequilla a través de saber batir la leche. En los pocos minutos que nos quedan, aceleremos para cerrar entonces este principio. La leche significa el consejo. Es la predicación de la palabra. Es cuando alguien se para y te enseña la palabra de Dios. Jesús se las enseñó a sus discípulos. Y eso es lo que hizo, darles mantequilla, su palabra. Y el consejo entonces, junto con la miel o el consejo es la intervención humana de alguien que tomó la palabra y la preparó para darte un consejo. Si alguien viene a mi oficina a pedirme un consejo, le voy a dar no mi opinión, sino le voy a dar lo que la palabra de Dios dice con respecto a su situación, porque es lo que debe comer para poder ver su caso o su vida o su situación con ojos completamente diferentes. Muchas veces necesitamos un consejo para destrabar algo de nuestra vida que está atorado. Es por eso que es bueno tener a alguien a quien poderle pedir consejería. Y es una de las tareas más maravillosas ver a alguien que llega contigo, se encuentra trabado, pero tú puedes platicar con él y destrabar un poco. Recuerdo un chico que llegó conmigo a decirme, estoy casado y quiero comprar una casa, pero aquí en el gobierno mexicano te dan ciertos puntos por parte del gobierno para poder adquirir un crédito, comprar una casa. Dice, yo no tengo los puntos necesarios. Yo le dije, no pongas palabras, no te pongas piedras en el camino sin primero haber ido y arriesgarte a ver qué puedes hacer. ¿Ya hablaste con la persona encargada en tu empresa? Me dijo, no he hablado. Y entonces le dije, no te pongas piedras en el camino, ¿por qué no vas? Ve e inténtalo. Dice, es que no tengo estudios, no tengo muchas cosas, creo que solo tenía un estudio como auxiliar contable, alguna cosa así. El caso es que el chico siguió el consejo, habla con la persona y la persona le dice, sí, efectivamente, no tienes los puntos necesarios, a menos que yo te ascendiera de puesto. A la semana que sigue, el hombre lo ascendió de puesto y entonces en los meses posteriores consiguió los créditos o los puntos necesarios, adquirió el crédito de su casa, compró su casa y unos meses después falleció por problemas que había tenido en su juventud. Y fallece y deja a su esposa y a sus hijos, pero los deja con una casa y los deja con una pensión. Y yo me pregunté, ¿qué hubiera pasado si este chico no hubiera seguido el consejo? No habría llegado ahí, no le habría dejado a su esposa la protección del cuidado. La palabra y el consejo son las dos cosas que necesitamos. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a escoger lo bueno y desechar lo malo. En otras palabras, la gente que madura son las personas que
tienen una relación personal con Dios, pero al mismo tiempo son gente que no creen que lo saben todo por sí mismos, que tienen la sensatez, la humildad de sentarse con alguien y decirle, dame un consejo. Y entonces reciben el consejo por un lado que les equilibra y que reordena sus pensamientos, que son parte de uno de los temas que vamos a tratar en los siguientes podcasts y que va a encantarles, porque ¿sabías tú que cada ser humano tiene alrededor de 60,000 pensamientos por día? ¿Qué tanto pensamos al día? Esto es algo que vamos a ver en nuestros siguientes podcasts. Pero cierro entonces este momento estableciendo este principio. Todas las sectas en el mundo comenzaron con hombres que desecharon el consejo y que se atrevieron a decir que Dios les había hablado y que a ellos solos les había hablado y a nadie más les había hablado. Y obviamente en esa naturaleza empezó un desvirtuar de la sana doctrina, un desvirtuar de la palabra de Dios, que terminó en un montón de sectas donde se revuelven un montón de cosas que están ahora a los ojos de todos nosotros. Pero la madurez de tu vida depende de tu capacidad de no importar si tienes doctorados, maestrías o licenciaturas, pero que tengas el corazón para pedir un consejo en tu vida y una perspectiva clara desde afuera de alguien que sepa batir la mantequilla, que sepa batir la leche. Si alguien come el consejo y al mismo tiempo tiene una relación cercana, personal con Dios, esa persona va a madurar mejor que muchas otras. Hay personas que solamente quieren comer mantequilla, pero no quieren comer miel. En otras palabras, se hacen codependientes, todo el mundo tiene que decirles qué hacer y entonces tienes personas, sea en una iglesia o en una familia, en todos los entornos sociales y los grupos sociales que no pueden mover un dedo si no les dicen lo que tienen que hacer porque no crecieron acostumbrados a comer miel, sino solamente mantequilla. Todo el mundo tiene que decirles lo que tienen que hacer y su vida es un caos. No es la forma en la que se dice que una persona tiene que desarrollarse. Así que come mantequilla y come miel, y si utilizas estas dos en tu vida, entonces el desarrollo de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo van a ser provechosos, van a ser homogéneos y vas a ver la vida con la mirada correcta. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido un placer pasar un rato más con ustedes.